Después de todo este complicado mes de septiembre para muchas personas, yo diría que hasta para la propia campaña, para el Frente Amplio por México, em, surgen muchas preguntas de parte de todos. ¿Y qué sigue? ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Miren, la sociedad civil ha sido una protagonista muy clara de lo que ha sucedido en estos último año, cuando menos. Cambiamos el rumbo de la inercia política, logramos defender al INE, logramos hacer muchas cosas en lo a ras de suelo, diría yo. Eso hizo que las cosas no fueran como querían. Muy seguramente, ustedes lo saben y nosotros también, que si las cosas hubiesen seguido el rumbo que llevaban, el liderazgo desde la oposición estaría en otra persona. Eso que no nos quede la menor duda. Movimos la aguja, logramos cambiar la historia, el rumbo de lo que la inercia llevaba, pero no es suficiente, no ha sido suficiente. Y quizá, lo he dicho varias veces en este espacio, quizá el simple hecho de que no llegáramos a la elección del 3 de septiembre, a esa consulta directa de la gente, como que le dio o dejó un ambiente que no fue catártico, que no fue explosivo, como que en lugar de agarrar rumbo para arriba quedamos como en una meseta y en una cierta confusión. Eso es real. Los focos voltearon a ver a los partidos políticos, a la propia Xóchitl Gálvez. Hubo un poco de dispersión en las ideas, en las estrategias. Ella se ha dedicado a recorrer el país, no se ha planteado hasta este momento, pues porque no son los tiempos, no se ha planteado una estrategia de campaña, sino hasta que esta campaña inicie. La pre-campaña iniciará formalmente el día 5 de noviembre, o sea, dentro de un mes. Tenemos aquí una extraña visitante que es una mosca, al de ser de Moreno. Y las cosas se van abriendo y se van clarificando en adelante. Una de las preocupaciones que tenía la gente es, oye, la seguridad de Xóchitl, ¿no? Les decía yo en Naucalpan que no se preocupen, Xóchitl ya trae una bicicleta blindada nivel 7, ¿no? No, ya en serio, el día de hoy dio a conocer que ha aceptado la protección que las Fuerzas Armadas le han ofrecido a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre todo en algunos estados complicados como Tamaulipas, como Michoacán, como Guerrero, Chiapas. Qué pena, ¿verdad? Y las cosas, el panorama se va abriendo, se va consolidando. Y en torno a lo que sigue, miren, han salido algunas de las encuestas, ponen algunas 20 puntos de diferencia, 19 puntos de diferencia, otras ponen 5. Miren, las encuestas son muy raras, les voy a decir por qué. Y nos los explicó hace poco un encuestador. Las encuestas son muy raras porque la gente, no es que la gente no conteste con la verdad. El asunto es que depende del estado de ánimo en el que esté ese día. Depende también de quién piensa que le está entrevistando. Y la tercera y más importante, la gente piensa que sabe lo que quiere, aunque no lo sepa, ¿no? Asume, interpreta, entiende. Y eso cada vez es más complicado. Desde mi particular punto de vista, tiene mucho que ver con el sesgo que se ha creado, sobre todo en los últimos años, por la cantidad de propaganda, la cantidad de información y la cantidad de noticias falsas que se dan en las redes sociales y en los medios. Esto sesga
todo el tiempo lo que pasa en la mente de las personas, y cuando los entrevistan, pues depende justamente de ese momento. Y otra cosa que es fundamental, y lo vamos a notar en el próximo sexenio: las mañaneras en realidad son la única estrategia de gobierno que ha habido en este sexenio. Este gobierno depende exclusivamente de las mañaneras. Ese es el eje rector de todo el gobierno. La popularidad del presidente, la agenda nacional, en buena parte, ya no en su totalidad, pero en buena parte, depende de las mañaneras, de lo que diga o deje de decir el señor, queramos o no. Muchos de nosotros ya dejamos de ver esa mierda. Sin embargo, hay mucha gente que sigue evangelizándose y sigue acudiendo a esas mañaneras como si fueran de veras, como si fueran misa, ¿no? Y da por cierta, a mí lo que me preocupa no es que la gente que le cree, que lo sigue, dé por ciertas las afirmaciones del señor, sino que la gente que es crítica de él también le da demasiado crédito. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, cuando él dice o pone en sus redes sociales, porque yo ya no lo veo, ponen en sus redes sociales, replican en sus redes sociales, cada vez que tiene una crisis fuerte, en sus redes sociales dice que tiene el 80% de aprobación y que es el segundo presidente más importante del mundo. Y se genera un debate en torno a eso, cuando sabemos que es una absoluta mentira. Es una flagrante, brutal y absoluta mentira. Pero ya te metió en esa discusión. Es como decir una tontería a este nivel, ¿no? Ya lo había puesto como ejemplo antes. Fíjense que el presidente vuela y la próxima semana va a volar. Van a ver cómo vuela, cómo hace así sus alitas y va a empezar a volar, ¿no? Y es como si de veras nos metiéramos a la discusión, dice el señor, ¿vuela o no vuela?, ¿no? Algunos dirían, bueno, técnicamente podría llegar a suceder que la levitación, y nos metiéramos en una discusión de ese nivel de estupidez. Si vuela o no vuela el señor. Así de tonto, así de estúpida una discusión. Es la misma tonta o estúpida discusión de decir que tiene el 80% de aprobación. Ayúdenme a compartir, pónganle like, porque ni la mitad apenas ha puesto likes. Ahí sí se van a Typical y ahí ponen 10,000 likes, y en este canal no. Los voy a correr de aquí. No es cierto. En casa se están agarrando a chingadazos a todo lo que da. Y se las dejo en este contexto. Miren, ellos siempre se han manejado con hipocresía, con mentiras, con simulación, con traiciones. Cámara ya se la sabe. Ellos así son. Siempre han sido así, desde que muchos de ellos eran perredistas, otros priistas. La traición es como el común denominador de su forma de operar políticamente. Pero, ¿se acuerdan cuando AMLO se trajo de Tabasco a Adán Augusto? Lo metió al gabinete como secretario de Gobernación en lugar de Olga Sánchez Cordero y lo posicionó eventualmente como aspirante a la candidatura presidencial. Le hizo creer a Marcelo Ebrard que él podría ser, que si se la ganaba, se iba a desayunar, Ricardo Monreal con él ahí en Palacio Nacional y se tomaban sus fotitos. Les jugó el dedo en la boca. Les jugó el dedo en la boca a estos tres en especial. Los otros dos güeyes pues no tienen razón de ser, pues eran chambelanes, lo sabían que iban a una simulación, fue parte del proceso de simulación. Los otros tres sí se la creyeron,
sí se la creyeron. De tal manera se la creyeron que le metieron lana, bastantísima, fuera de la ley desde luego, que echaron a andar sus propias estructuras. Les hizo creer este güey que sí podían. Les hizo creer. Pero no solo eso, fíjense, cuando vienen, digamos, los premios de consolación, aquellos que les prometió, que la verdad para ellos no significan básicamente nada, a lo que aspiran cuando propiamente un aspirante, un candidato, está en una contienda como esta, es decir, bueno, pues ya perdiste, vamos a negociar abajo. Nada. Cero. O sea, Ebrard, te vas antes que yo, le digo, a la chingada, de plano. Hay que bajarlo a como dé lugar porque le hace sombra, Claudia. Le hace sombra. Entonces hay que vapulearlo. Lo empezaron a vapulear y el propio Marcelo empezó a denunciar que había uso de recursos públicos en este proceso interno de Morena. Denunció el uso de recursos públicos en favor de Claudia. Fue una grosería lo de los espectaculares. Todavía se hicieron pendejos y dijeron que, ay no, quién sabe, aparecieron, ¿no? Y luego, como es su costumbre, lo hizo ir a doblarse ante Trump, lo hizo a que fuera a recoger a Evo Morales, lo hizo que se pusiera a defender lo indefendible. ¿Se acuerdan cuando se trajeron a México al general Cienfuegos y dijo, no lo trajimos aquí para no hacer nada? Y sí, no le hicieron nada. Hizo maroma y media, hizo lo de las vacunas. Total, para lo que me serviste, carnal. Y vas para afuera otra vez. Marcelo creyó, en algún momento, que Andrés, puta, que ellos lo conocen mejor que nadie, le iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Marcelo se dobló. ¿Cuál es su costumbre? Se dobló en 2012 para que él fuera el candidato, ¿verdad? Y allá se lo trae aquel de Francia, a que venga el secretario de Relaciones Exteriores a lavarle la cara, a arreglarle las cosas, a poner su carota. Y al final, simplemente le jala la cadenita y te vas al carajo. Vino, no sé si ya tan cerca del fuego, estos personajes a los que se les atribuye pues un colmillo político tan grande, no se dan cuenta de que les están jugando el dedo en la boca. Digo, alguien pensaba que no iba a ser Claudia. O sea, todos sabíamos que iba a ser Claudia desde antes. Que no era necesaria ninguna pinche encuesta, lo dijimos cuántas veces. O sea, la diferencia entre el método que escogimos nosotros y el método que escogieron ellos es, el güey allá era su pinche dedo el que iba a decidir. Y no se dieron cuenta. ¿Neta? Ahí están. Ni el pinche nombre le pueden escribir bien a Marcelo. Ahí le estuvieron jugando el dedo en la boca con su impugnación. Ya le resolvió el tribunal. Ah, sí, luego, nosotros le avisamos, joven. Como si Marcelo hubiese sido un cualquiera en el gobierno. Bueno, Marcelo tiene 40 diputados, son suyitos. Vamos a ver de qué está hecho Marcelo, ¿verdad? Vamos a ver si sus diputados votan en contra, en lo particular, del presupuesto de egresos. Ahí es donde se va a ver la fuerza de Marcelo, si tiene o no, o si el ave fénix que ha resucitado tantas veces, pues también se va a volver a morir ¿no? Ese es uno, ese era el más fuerte, ese era el carnal. Y así lo pateó, y así lo tiró, y así lo está orillando a que se vaya a MC.
Yo no dudo, a estas alturas del partido, no dudo que Marcelo termine siendo un factor de discordia en el propio MC. Porque en MC hay una parte que no quiere que sea su candidato y otra parte que sí quiere. Y las pugnas internas de que no, que Samuelito, no, que Marcelito. Aguas. Y ahí me parece que si algo no le conviene a Marcelo, especialmente no le conviene, es que Claudia gane. Eso sí, es lo peor que le puede pasar a Marcelo. Lo peor, su pellejo estaría más que en riesgo. Y además, el asunto es, como en el caso de Adán Augusto, fíjense cómo Adán Augusto operó en favor de López Obrador cosas, fue a meter su cuchara al INE. ¿Se acuerdan aquella vez que dijo, al cabo que iba a desaparecer el INE? ¿No? Fue prepotente, fue grosero, fue vulgar, fue abusivo. Y no sé si en su cabecita pensó que le iba a tocar algo. Nada, cero. Que le hayan puesto como aspirante a la gubernatura de Tabasco a Javier May es una mentada de madre para él. Él era el dueño y señor de Tabasco. Bueno, su esposa, Rosalinda, que es, su hermana Rosalinda, que es esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, nada. Chiapas tampoco es de Rutilio, de su cuñado. Ahí quien va a decidir es el Partido Verde. En Veracruz, Sergio Gutiérrez Luna, que era su dedo chiquito de Adán Augusto, al carajo también, ni en la terna quedó. Así de cabrón. O sea, es decir, no hubo un proceso de negociación, es a la chingada todos. Claudia y lo suyo. Claudia y lo suyo. Así de cabrón. Tanto así que Claudia está tratando de imponer a García Harfuch en la Ciudad de México como candidato en la Ciudad de México, cosa que también ha roto el corazón a más de varios en Morena. A los radicales, a los de la vieja guardia de Morena, los tiene con los pelos parados. Allá adentro está literalmente, lo sé de buena fuente, hecho un desmadre. Espérenme, todavía vamos en las candidaturas, en las 9 candidaturas al Senado, a las gubernaturas y jefatura de gobierno. Apenas con eso ya se rompieron el hocico. A Monreal le batearon a su candidato a gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. ¿Quién sabe en qué vaya a quedar eso? Le han bateado todo. Y además a Ricardo Monreal creo que es al único que le cumplieron. Cuando dijo Ricardo, prefiero no ser nada antes que traicionar al presidente, pues se la cumplieron. Nada. No es nada, ni va a ser nada. O sea, en una de esas alcanza a meter a su hija de candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc. En una de esas. Y a ver qué le dejan, la pura morralla. ¿Ustedes cómo creen que están allá adentro, en Morena? Es una olla de presión.